de Derechos Humanos y la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores. Le damos la palabra al maestro Armando Vanegas Martínez, que va a leer el boletín de prensa. Muchas gracias, licenciado. Saludos a todos los presentes. Boletín de prensa. La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad AC presenta su informe Una flor en el camino, donde hace una recapitulación de los casos que acompañó y acompaña en el ciclo 2019-2020. La Red Solidaria Década contra la Impunidad AC es un espacio de búsqueda de la justicia, así como de encuentro, coordinación y enlace sin fines de lucro. La red acompaña casos de violación de derechos humanos para accesar a la justicia y tiene un carácter internacional. Unidad a organizaciones defensoras de derechos humanos independientes de cualquier gobierno, grupo o ideología política o religiosa, que promueve y difunde el respeto a la integridad de los derechos humanos, actuando siempre en la defensa de los derechos consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana, los tratados internacionales y sobre todo las Cartas de las Naciones Unidas. La red litiga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Jorge Sotero Zompante Tecpile y otros indígenas nahuas de Astacinga, Veracruz. Este caso es sobre la violación a la presunción de la inocencia, la detención arbitraria y la ilegalidad de la figura del arraigo. Por primera vez llega a la comisión una denuncia sobre la incompatibilidad del arraigo en los estándares internacionales sobre derechos humanos. Ese caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el número de petición 13.016, tiene el informe de admisibilidad 67/15 y cuenta ya con el informe de fondo 158/18. Actualmente se encuentra en mesa de trabajo con la representación del Estado mexicano, las víctimas y la Red Solidaria, quienes somos la representación de las víctimas. Litigamos ante el sistema interamericano el caso Efraín Cortés Chávez y otros sobrevivientes de la masacre del Charco, donde acompañamos a algunos sobrevivientes como son Erika Zamora Pardo, Efraín Cortés Chávez y la familia Zavala Tapia, así como a otras familias. El caso es sobre las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura a indígenas, nusabis y estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México en la comunidad de El Charco, Ayutla de los Libres, en Guerrero, el 7 de junio de 1998. Cuenta con el informe de admisibilidad número 166/18, emitido por la Comisión Interamericana. Es el caso 13.709 y nos encontramos en espera de que la Comisión emita el informe de fondo. Litigamos ante la Comisión el caso María de Lourdes Walcott Mentado y otros pacientes víctimas de cirugía experimental. Se encuentra en etapa de admisibilidad. Es la petición 1316-12. Este caso versa sobre la cirugía experimental ilegal en más de 500 pacientes con hidrocefalia hipertensiva en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. En este caso, damos acompañamiento únicamente a la señora Yolanda Guerrero Caballero, quien fue intervenida quirúrgicamente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, sin que le explicaran que estaban experimentando con ella. Le implantaron el denominado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo, dispositivo patentado por el propio doctor Sotelo Morales, consistente en una manguera por la cual circula el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos cerebrales hacia la zona del abdomen y que funciona prácticamente por gravedad, es decir,
Para que funcione se requiere que el paciente permanezca en posición vertical, de pie o sentado, pues de lo contrario el líquido no puede circular, lo cual evidentemente les impide acostarse en completa posición horizontal, incluso para dormir. Desde el año 2013 venimos acompañando a nivel nacional y ante la Comisión Interamericana a la familia Hernández Mena, en el caso Arturo Hernández Cardona y otros, que se encuentran en etapa de admisibilidad ante la Comisión. Y es el caso 400-18. Este caso tiene que ver con la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del activista social Arturo Hernández Cardona, conocido dirigente social y representante de la Unidad Popular en Iguala Guerrero. Uno de los sobrevivientes de este hecho ha señalado como ejecutor de esta ejecución al expresidente municipal José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente se encuentra interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, tras una captura en noviembre de 2014. La comisión otorgó como único plazo para rendir su informe al Estado la fecha de 13 de agosto de 2020. Sin embargo, no hemos sido notificados que el Estado cumpliera. Otro caso que venimos acompañando es el del estudiante universitario Jorge Cortés Carmona. Solicitud de admisibilidad interpuesta ante la comisión se encuentra en etapa de estudio, petición 2023-17. Jorge Cortés Carmona es sobrino del sobreviviente de la masacre del Charco, Efraín Cortés Chávez, quien ha manifestado públicamente que la desaparición de su sobrino tiene que ver con las actividades de defensa a los derechos humanos que está realizando en el estado de Guerrero. Acompañamos el caso de Bernardo Javier Cabrera Moreno. Se encuentra ante la comisión en etapa de estudio. Es la petición 1662-19. A Bernardo Javier se le sentencia el día 25 de abril del año 2019 por el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo Guerrero, sin tomar en consideración el protocolo de Estambul que le fue aplicado por el perito en materia de psicología dependiente de la Coordinación de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y cuya conclusión acreditó la tortura física y psicológica. Es sentenciado por delitos de homicidio calificado y robo agravado en agravio de Morelos Vargas Gómez y el delito de robo agravado en agravio de Florencio Salazar Adame, actual secretario de Gobierno del Estado de Guerrero. También acompañamos el caso Fructuoso Sánchez Cruz y otros. Solicitud de admisibilidad ante la comisión que se encuentra en etapa de estudio y es la petición 154-20. Este caso es sobre policías comunitarios ejecutados extrajudicialmente por policías estatales en el tramo carretero Ometepec-Acapulco, entre los cruceros, el Barrero de Magdalena y el Capulín en el municipio de Iguala, Guerrero. El acoso, amenazas y ejecuciones a periodistas va en aumento en nuestro país. Por eso que estamos acompañando 2 casos de periodistas acosados, amenazados. Litigamos ante la comisión la petición de admisibilidad de caso de petición 1532-20 y solicitud de medidas cautelares 650-20 en favor de María Guadalupe Lizárraga Hernández, defensora del derecho a la libre expresión y periodista. La periodista labora en el periódico Los Ángeles Press. Actualmente radica en California, Estados Unidos, lugar a donde se tuvo que ir por las amenazas recibidas y permanentemente por cuestiones laborales. Viene a México, pero es permanentemente difamada en las redes sociales y las amenazas continúan. Acompañamos el caso de acoso, amenazas y persecución al periodista Manuel Osvaldo Salvador Ang, quien es director del medio digital La Opción, y quien ha sido amenazado y hostigado por el servidor público Carlos Burruel Vaquera, actual director de la Comisión Estatal de Vivienda COESBI en Chihuahua. Se interpuso la solicitud de medidas cautelares a la comisión, cuya petición es la 801-20. Acompañamos el caso de la defensora de derechos humanos Optilia Eugenio Manuel, además de ser dirigente de la OPIM, es integrante del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres desde el 29 de septiembre de 2018 y enlace de la Comisión de Obras Públicas por su desempeño en esas instancias, caracterizando por ser fiel al mandato de las comunidades,
la señora Optilia había recibido desde noviembre de 2018 varias amenazas telefónicas. El 12 de febrero de 2019 se tuvo conocimiento por el señor Cuauhtémoc Ramírez, esposo de la señora Optilia Eugenio y miembro de la OPIM, que alrededor de las 7:40 de la mañana de ese día, la señora Optilia y el señor Hilario fueron desaparecidos mientras se trasladaban en transporte público, taxi colectivo, por la carretera Tierra Colorada, Ocotito, en la zona del municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, México. Fue localizada con vida pero torturada el 16 de febrero de 2019. La cantante Susana Harp ofreció un concierto a beneficio de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos de la Red Solidaria Década contra la Impunidad el 1 de junio de 2019. Este concierto fue apoyado por la senadora Citlali Hernández Mora. La defensora de derechos humanos Erika Zamora Pardo, que forma parte de la Red Solidaria, estuvo nominada para el premio Rostros de la Igualdad 2019 que otorga la Embajada de Canadá. Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a la doctora Yosadara Vega Andrade. Ya viene. No se oye, no se oye. No se oye. Doctora, no se oye. Ya, ya. Ahora ya fueron todos, ¿no? Está coca la baja. ¿Cuántas? Doctora Yosadara. Yo no estoy escuchando, no sé si soy el único. No, no se oye. Bueno, no se fuerza, pregunta. Está bien. Daño no te va a hacer, gato, mi amor. No, sí. No se oye, doctora. Para nada más no incluyera históricos como de la CNT, para el sábado. Hay como mucho ruido de otras intervenciones y no soy la doctora. Por favor, a las demás personas podrían cerrar sus micrófonos. El sábado también que no podemos. Ciérrele por favor el micrófono porque hay mucho ruido. Galaxy del Informativo México, por favor póngale mudo porque hay mucho ruido. Ya 30, por favor. Ya, gracias. Doctora Yosadara, no se oye su... A ver, entonces pasamos a quién. Doctora Yosadara, no se oye. Por el momento le vamos a dar la palabra al maestro Emilio Álvarez Casa. Muchas gracias, muy buenos días. Grande alegría compartir con ustedes este espacio. Y permítanme empezar como empieza el informe Una flor en el camino. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirva es la que nos une en la lucha.
Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ya ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Este es un poema de Mario Benedetti y me parece que describe muy bien el espíritu, el sentido, el trabajo de este informe, pero también describe muy bien, en mi opinión, justo el espíritu que acompaña el trabajo de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Es justo este espíritu comprometido de lucha, de empatía con las víctimas, de quienes han sido víctimas del abuso del poder y que han demostrado una congruencia y una consistencia muy importante, como se dice en el comunicado de prensa, más allá de cualquier gobierno y en cualquier tiempo. Y creo que en este momento eso es particularmente importante, toda vez que nos encontramos en una etapa de transición con un nuevo gobierno, pero que los dilemas de derechos humanos, algunos de casos cometidos en gobiernos anteriores, pero otros ya bajo el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo podemos ver a detalle en algunos de los 11 casos que nos presentan. Me parece muy importante que la red haga este recuento, no solo para la historia, no solo para la memoria, sino por la terca esperanza de la justicia. Como se nos informó, tenemos los casos de Jorge Sotero, Tetzompa, Tecpile y otros, el caso Fren Cortés Chávez y otros, que son los sobrevivientes de la masacre del Charco, el caso de María Lourdes Volvo Pentado y otros pacientes víctimas de cirugía experimental, el caso Arturo Hernández Cardona y otros, el caso Jorge Cortés Carmona, el caso Bernardo Javier Cabrera Moreno, el caso Fructuoso Sánchez Cruz y otros, el caso de la periodista María Guadalupe Lizárraga Hernández, el caso del periodista Manuel Osvaldo Salvador Ang, el caso de las medidas cautelares ya mencionadas, 185-13, el caso de Otilia Eugenio Manuel. La verdad de las cosas es que yo quiero dar testimonio, me he encontrado con el equipo de la red en distintas ocasiones en el Senado y quiero mandar por conducto de Magda, de Ernesto, de la doctora, de Julián, del obispo Oscar, de Armando, a todas ellas y todos ellos en su representación, un fuerte abrazo al equipo de la red. Tienen la terca esperanza y la necia dignidad. Es un equipo que con más instrumento que la esperanza y la dignidad va tocando puertas, va juntando, va buscando voluntades de todo tipo, y yo creo que esto en este momento es bien importante, que esté gente como Citlali Hernández o gente como yo o como Susana empujando una causa, creo que es muy inspirador en este momento, gente de distintos horizontes ideológicos y opciones y visiones, pero con la misma causa, los derechos humanos. Me da mucho gusto, hemos platicado de algunos casos que han llegado ya a la Comisión Interamericana y que está llegando el momento justo de las definiciones. Algunas discusiones con el gobierno mexicano, si se acepta un formato de solución amistosa, si se acepta la disculpa pública, si se acepta antes de entrar a la corte, alguna solución que tenga que ver con la reparación del daño, pero sobre todo creo que este fenómeno de insistencia de la red es cómo avanzamos de los casos paradigmáticos para que nos sirva a la no repetición de las cosas. Lo que estaríamos pensando es justo que estos casos paradigmáticos nos ayuden a resolver las cadenas estructurales de impunidad que infelizmente siguen presentes en nuestro país, que el comportamiento de las distintas fiscalías sigue siendo muy deficiente en materia de atención a la justicia y a la verdad, que infelizmente muchos de los ataques que se hacen, como el propio informe reporta, no solo a las víctimas, sino a quienes defienden los derechos humanos o incluso a los periodistas que están en los lugares críticos reportando lo que sucede. Me parece que la red está haciendo un trabajo vital
justo para acompañar a defensoras y defensores. Celebro muchísimo el reconocimiento de Erika Zamora por parte de la Embajada de Canadá. Creo que es un reconocimiento muy merecido, pero que además da una señal también al equipo en términos del trabajo que más allá de México es reconocido. Creo que eso es un ejemplo, es una labor muy importante. Y además en un momento difícil donde se ataca a la sociedad civil, un momento difícil donde incluso se están descalificando a las organizaciones que acompañan a pueblos indígenas. Tal es el caso, por ejemplo, de las hermanas, de las compañeras del Grupo Indignación en Yucatán, que han sido señaladas, estigmatizadas, y a partir de eso les ha venido una hondanada de ataques en redes sociales. Creo que es muy importante, entonces, refrendar el derecho a defender los derechos humanos. Justo pienso que este informe es eso, es una reivindicación de entender que la democracia tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos de todas y todos y el derecho a defender los derechos humanos. No puede entenderse entonces que la defensa de los derechos humanos es solo aquella a la que aplaude a los gobiernos. No podemos esperar que en la nueva dinámica política del país las organizaciones que históricamente vienen luchando por la justicia se hagan a un lado. Celebro, pues, que la red siga insistiendo en la Comisión Interamericana. Ahí en el informe hay una foto buenísima del obispo Raúl Vera, ahí en las oficinas de la CIDH, insistiendo en los casos y presionando para que el Estado mexicano en este momento, con congruencia, con consistencia, avance. Algunas situaciones son delicadas porque varios de los presuntos responsables son efectivos militares. E infelizmente hemos encontrado una práctica en la reciente administración donde las Fuerzas Armadas no están en las ceremonias de disculpa pública, donde las Fuerzas Armadas o integrantes del Ejército que incluso han cometido atropellos o son los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos, ni siquiera se aparecen. De manera que creo que es muy importante seguir insistiendo contra la prisión preventiva oficiosa, que infelizmente en estos últimos tiempos ha tomado nuevos impulsos, seguir insistiendo contra la militarización, seguir insistiendo contra las prácticas como la tortura o la desaparición forzada de personas que muy infelizmente se siguen cometiendo en nuestro país, y también seguir insistiendo en la importancia de la defensa del trabajo de la libertad de expresión. Qué bueno que la red incluye en su informe el caso específico de 2 periodistas. México no solo es el país más o uno de los más difíciles, peligrosos para ejercer el periodismo, sino que también hoy encontramos nuevos desafíos cuando los periodistas son estigmatizados desde el poder, señalados, atacados, en algunos de los casos justo porque no se comparte la narrativa o la visión oficialista. Creo entonces que si bien tenemos momentos de oportunidad y de esperanza en la construcción de un México democrático, en la construcción de un horizonte donde los derechos humanos sean contenido y vigencia, los derechos sociales, los derechos políticos, creo que entonces esfuerzos como los de la red son bien necesarias, y por eso me gusta mucho el poema de Mario Benedetti, porque representa el espíritu de la red, de acompañar a quien más lo necesita, de acompañar a quien ha vivido abusos increíbles e indecibles de poder y que han sufrido casos dramáticos como se nos ha referido en el boletín. Muchas gracias, compañeras, compañeros, Magda y todo el equipo, Julián, Ernesto. Muchas gracias a todas, a todos, por su férrea esperanza, su férrea lucha y su férrea dignidad. La necesitamos mucho. Enhorabuena, y qué bueno que a pesar de pandemia nos encontramos aquí para el informe. Nos quedan a deber por lo menos la horchata de honor, ¿no? Digamos, para que por lo menos podamos también celebrar el trabajo que se hace, celebrar la dignidad, que la pandemia no nos robe la horchata, ¿no? Ya no pido vino de honor, me conformo con la horchata, que quede claro que la anoto y está en pendiente, ¿no? Magda, Julián, ya lo veo ahí a Julián asistiendo. Por lo menos nos encontramos también para celebrar la esperanza y la lucha. Qué bueno que lo hacemos de esta forma, y por supuesto que en la medida de mis posibilidades y capacidades les vamos a acompañar. Aquí está gente de mi equipo, está la maestra Leana, está Hugo Morales, está Edgar, estuvo por acá, y que les acompañamos con gusto. Les acompañamos con gusto. Veo ahí al obispo también, me da mucho gusto saludarlo. Ernesto, en fin, a todos y a todos ustedes.
Me da mucho gusto saludarles. Felicidades, enhorabuena, a seguir trabajando porque este país lo requiere. Muchas gracias, senador. Y retomando las palabras de usted, todos en algún momento hemos sido víctimas de violaciones a nuestros derechos humanos, inclusive usted mismo, senador, y todo su equipo. Y yo creo que la defensa de los derechos humanos la tenemos que hacer de la mano todos y todas, porque este país sin democracia no puede seguir avanzando. El respeto a los derechos humanos en su totalidad es una visa y una esperanza de un país con mejores oportunidades. Decían por ahí que la utopía está en el horizonte y creo que seguiremos caminando hacia el horizonte. Y en el horizonte vislumbramos la defensa y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Le pasamos la palabra al obispo veterocatólico Óscar Pérez Solano. Sí, muchas gracias. Bonita tarde a todos ustedes. Bueno, bonito día todavía, más bien. La Red Solidaria Década contra la Impunidad ha sido para diferentes víctimas de este país una esperanza que ha encontrado en esta asociación civil un punto de partida para abrir camino ante la oscura incertidumbre de sus casos. La red hoy en día es un entretejido de entrañas emocionales sin dejar de comprometer la intelectualidad y hacer valer el acto del derecho, al igual que seguir recordándole al Estado que las víctimas son seres humanos y que tienen derechos y que existen amigos y compañeros o simplemente seres humanos que estamos trabajando por nuestra vida, la vida no solamente de las víctimas e incluso la vida de todos los seres humanos que habitan este país. No tenemos las grandes estructuras, no tenemos los medios o recursos que otras organizaciones tienen. Es la fuerza espiritual, el amor, y tendremos la perseverancia y el compromiso de caminar buscando siempre la libertad y la justicia de aquellos que quisieron matar y desaparecer y lastimar al individuo o al colectivo. Nuestro camino es largo y como red seguiremos buscando ser un ente de cambio y de punto de quiebre en donde podamos marcar el antes y el después, no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Seguiremos demostrando que sí podemos hacer valer el Estado de Derecho para las víctimas y para la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les damos la palabra a la doctora Yosadara. A ver si ahora sí es. Doctora Yosadara. Creo que no se encuentra. Por favor, Frei Julián, por favor. Gracias, buen día. Agradeciendo este informe duro, pero preciso de la realidad. Hoy no se pone en tela de juicio la hegemonía global de los derechos humanos como discurso de la dignidad humana. La cuestión es si los derechos humanos son eficaces en ayudar a las luchas de los excluidos y excluidas, de los discriminados y discriminadas, o si por el contrario, hacen más difícil, si los derechos humanos forman parte de la propia hegemonía que consolida y legitima la opresión. Por eso para mí la pregunta, y que este informe responde, es si podrán los derechos humanos utilizarse de un modo contrahegemónico. ¿Qué quiero decir? Si los derechos humanos son luchas contra el sufrimiento humano injusto. Y la Red Solidaria ha trabajado fuertemente estos años contra el sufrimiento humano injusto. No solo que hacen un discurso jurídico, sino ir más allá.
utilizando Por ahí se estas luchas. está viciando su sonido. A ver, voy a quitar la imagen a ver si se oye mejor. A ver, oye, que me sacó esto. Estas luchas se proponen el cambio de las estructuras sociales que son responsables de la producción sistemática del sufrimiento humano injusto. Son luchas en que su ímpetu político se dirige contra la economía política subyacente a la producción y a la reproducción de relaciones sociales desiguales. Son luchas que presuponen recursos políticos y financieros y humanos para construir organizaciones. Las luchas contrahegemónicas por los derechos humanos son muchas veces de alto riesgo, incluso al riesgo de la propia vida. Luchas contra enemigos muy poderosos y desprovistos de escrúpulos. Tienen que basarse en una voluntad política fuertemente motivada, una voluntad que tiene que ser tanto colectiva como individual, toda vez que no existe activismo colectivo sin activismo individual. Sin esta voluntad inconformista, rebelde, no podría tener existencia ninguna lucha social significativa. Igual, esta voluntad no podrá construirse sin una visión crítica de la injusticia actual y sin visiones creíbles de una sociedad alternativa mejor. En estos años hay dos concepciones críticas de las sociedades contemporáneas: la crítica anticapitalista y la crítica anticolonial. Por esto es importante señalar que la red, pues la preside un obispo católico, Fray Raúl Vera, obispo de Saltillo, porque el mundo cristiano, en la religión institucionalizada, ha hecho las paces con las estructuras de poder existenciales, ha secuestrado la fuerza motivadora contenida en la espiritualidad y ha transformado a los creyentes en individuos que buscan un escapismo individual. Por eso esta red ha buscado mucho apoyo en asuntos eclesiales contrahegemónico. Por este tipo de religión es lo que Marx criticó acertadamente. En nuestro tiempo, las teologías políticas progresistas han partido de la crítica de la privatización moderna de la religión. Esto no quiere decir atentar contra el Estado laico. Yo siempre he sido defensor del Estado laico mexicano, pero tomar en cuenta, para estas teologías del secuestro de lo colectivo, la conversión a Dios implica una conversión a un prójimo necesitado. Se abre así la posibilidad de liberar una nueva energía en la sociedad, inyectándole en las luchas sociales la fuerza motivadora, no de la religión institucional, sino de la espiritualidad. En esto reside la razón de los últimos 50 años. Muchos de los activistas de derechos humanos que pagaron con sus vidas el empeño que pusieron en sus luchas por la justicia social eran seguidores de estas teologías. Por eso es muy importante que esta red se siente acompañada y busca. En este informe ya ha señalado el doctor Emilio Álvarez y Casa casos que se llevan. Es muy importante el caso de los hermanos Zumpancle Tepile, porque el arraigo, en lugar de combatirse en el gobierno actual federal, se ha ampliado. Tenemos una situación, por esto este caso es tan paradigmático, el arraigo sigue vigente en México, más ampliado. El asunto de la masacre del Charco, más de 20 años de impunidad. Es importante este caso porque hay impunidades nuevas, pero si no se resuelven las impunidades con más de 20 años, venimos arrastrando una tradición de impunidad en este país. Gravísima la violación al derecho a la salud en el Instituto Nacional de Neurología. Hacer experimento humano sin avisarle a las víctimas, a los pacientes, sin tener el permiso. Para la medicina esta experimentación no es un adelanto, es un atraso. Porque hoy en el mundo moderno
el líquido encefalorraquídeo se le pone válvulas en el cerebro y baja por mangueritas al intestino y ahí se absorbe. Y regresar a que baje por gravedad es un retroceso. Y tenemos en una institución de primer orden, como el Instituto Nacional de Neurología, es grave lo que ahí ha pasado. Más de 500 pacientes experimentados sin su permiso, sin su autorización, es un tema gravísimo, aunado al asunto actual del derecho a la salud con la pandemia. Tenemos ejecuciones extrajudiciales graves. Tenemos el asunto de la gravedad contra la libertad de expresión. Cuando se atenta contra un periodista, no se atenta contra un individuo, se atenta contra una sociedad, el derecho a estar informado. Y hoy se quiere callar a muchos medios de comunicación y periodistas. No es individual, es colectivo la violación a los derechos humanos. Callar una voz es quitarnos el derecho a estar informados. Por eso me parece muy importante que la Red Solidaria ha tomado estos casos paradigmáticos de la libertad de expresión. Es un derecho fundamental para una democracia. Sí, ¿cómo se trabajan estos derechos? Las medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos, como es el caso de Soledad y su familia, su hermana, su madre, hija de una víctima de ejecución arbitraria, que aquí entra el exalcalde de Iguala, el famosísimo, por desgracia, Abarca, que tiene que ver también con el caso de los 43 de Ayotzinapa, cómo el gobierno no ha implementado, más bien ha quitado las medidas cautelares en este caso. Entonces, lo que estamos viendo es una colección de la gravedad de la situación de los derechos humanos en México. Este informe de la red es preciso porque son casos paradigmáticos, pero atrás de cada caso hay cientos de casos semejantes en el país. No solo es del pasado, es del actual. Hoy le toca al gobierno actual responder, porque asume la responsabilidad de los gobiernos anteriores. Por eso me parece muy importante este informe de la red, que toca casos paradigmáticos, ejecuciones extrajudiciales, la libertad de expresión tan cuestionada, el asunto del arraigo, toca casos especiales que tenemos que insistir una y otra vez, y este informe es precisamente el ejercicio de varios derechos: la libertad de investigación, la libertad de expresión y el derecho a defender a los derechos humanos. Hoy que se agrava a los defensores y defensoras de derechos humanos, este informe defiende el derecho a defender los derechos humanos. Y gracias a quienes nos han acompañado. Emilio Álvarez y Casa, desde siempre, desde la Comisión de Derechos Humanos, cuando era el DF, en todos los espacios, ha sido parte. Hoy, desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado, nos acompaña en esta búsqueda de justicia. Y sí, como lo decía el poema de Benedetti, hay que ser muy tercos y tercas en la esperanza. Decía mi hermano dominico teólogo Fray Gustavo Gutiérrez, que a Jesús le faltó una bienaventuranza. Bienaventurados los tercos, porque de ellos será el reino de los cielos. Pues qué bueno que la red está llena de tercos y de tercas en esta esperanza y en esta dignidad humana y en la defensa de los derechos humanos. Que tengan buen día. Gracias. Estás en mudo, Ernesto. Yosadara, no se te escucha nada. Creo que la doctora Yosadara tiene un problema técnico. Entonces voy a leer la parte que le tocaba a ella. Y es, ¿Hacia adelante? en este informe
informe, agradecemos infinitamente a las siguientes personas por apoyar nuestro caminar en la búsqueda de acceso a la justicia y la verdad. Obispo José Raúl Vera López, a la cantante y senadora Susana Hart, a la senadora Citlali Hernández, por supuesto a nuestro querido senador Emilio Álvarez y Casa, al senador José Narro, a Fray Julián Aguirre, al obispo veterocatólico Oscar Pérez, a la dramaturga Pat Davis, a Carlos Galindo del sindicato de la UNAM, a las víctimas que nos han permitido caminar junto a ellas, a todos y todas las personas que nos han apoyado en nuestro caminar por la justicia y la verdad. Gracias por estar junto a nosotros y fortalecernos en nuestras caídas. Gracias por creer en nuestro trabajo y apoyarlo. Ustedes son parte de esta labor. Gracias a ustedes podemos seguir combatiendo la impunidad. Gracias desde el fondo del corazón. Muchas gracias y gracias al mismo equipo por querer acompañarnos y querer hacer un trabajo esperanzador. Muchas gracias. Pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. No sé si haya por ahí alguna persona que quiera formular alguna pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno. Y bueno. ¿Ya se acabó? Pues estamos en la ronda de preguntas y respuestas. Ok. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario que quiera formular los participantes? Senador Emilio. Pues sencillamente celebrar, ¿no? El informe. Acompaño lo que dijo Fray Julián. Sí, falta una bienaventuranza de la necia, de la terquedad. Bienaventurados las tercas y los tercos, porque de ellos será la justicia, ¿no? En este país que tanta fuerza requiere. Bienaventurados, una visión de fe comprometida con la justicia aquí y ahora, y que no tengan que esperar al reino de los cielos, sino que busca que eso se haga aquí, y con las distintas visiones de fe, ¿no? De un macroecumenismo, donde todas y todos entremos. La presencia aquí del obispo veterocatólico de Oscar nos da mucho gusto, en ese macroecumenismo donde nos abrazamos todas y todos, y celebrar el informe. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro comentario? Sí, Ernesto, te agradecería. Pues Armando. antes que nada, yo quiero agradecer a la misma red el que se me permita poder colaborar con un pequeño o medio grano de arena, por como lo manifiesta el senador, de esa férrea necedad de los que creemos todavía en que la dignidad debe de ser respetada en todos los aspectos. Un Estado que se jacte de ser democrático debe de respetar las posiciones, debe ser aperturado a la crítica, debe de recibir la crítica como una forma de crecimiento, una forma de mejora, y no como una cuestión de posiciones de enemistades. La realidad es que en el caminar de los derechos humanos, mucha gente ha quedado en el camino de batallas de siglos, no de décadas. Esto se reconoce desde hace varios siglos, y en ese andar se han logrado muchas cosas, tanto que estemos aquí sentados hablando de estos temas. Quiero agradecer a la red por permitirme estar con ellos, y de reconocerles a cada uno de ustedes esa labor incansable. Ernesto, Magda, Erika, el obispo Oscar, Fray Julián, todos y cada uno, Yosadara, todos y cada uno de ustedes que trabajan férreamente para que México sea mejor, para que en México se respeten lo ya reconocido, que no se le olvide al Estado mexicano que tiene la obligación de respetar. No es una situación de favoritismo hacia ninguna persona, es una cuestión de la dignidad de todos los mexicanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Fray Julián. Sí, yo quiero agradecer a la red esta terquedad y esta esperanza. Yo hace 38 años en el Socorro Jurídico Cristiano del Salvador vi esta espiritualidad de defensa de los derechos humanos. Después, hace 36 años en la fundación del Centro Fray Francisco de Vitoria, y la vuelvo a encontrar en la red, esta espiritualidad de los derechos humanos, que es, digo, va más allá de instituciones religiosas o de iglesias. Es esta espiritualidad humana de terquedad en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y me congratulo ser parte de este grupo que aún 30 y tantos años después seguimos en esta terquedad de construir una sociedad más justa y más equitativa. Felicidades a esta terquedad. Gracias. Obispo Oscar. Pues yo estoy muy agradecido con todos, iniciando primero con Fray Julián Cruz Alta, que fue el puente para conectarme con Magda, y que Magda me invitara a participar de todo esto, contigo Ernesto, con todos los que están trabajando en la red, desde una parte moral hasta estar de lleno plenamente, agradecido con Dios, agradecido con la vida. Esto me llena bastante. Es algo que me está apasionando, y bueno, gracias a la red estoy descubriendo una nueva vocación de mi vida, que yo antes era pura iglesia. Tengo 22 años, desde 1998 estoy imbuido, metido en la iglesia, y nunca me imaginé que esto pueda ser posible, en donde la espiritualidad y el derecho se conjuguen para que realmente haya frutos. Agradezco a la red, agradezco a todos los que estén trabajando, a mis compañeros, y pues a seguir adelante, a darle muchas décadas más. Gracias. Bueno, agradezco a todas las personas que nos acompañaron, al senador, a los miembros de la red, a algunos medios que estuvieron presentes, y finalmente, pues, algún día tendremos que subir a nivel constitucional el derecho a ser tercos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias.